Miércoles del Corazón, doctor Ángel González Medina con nosotros. Hoy hablamos de desórdenes hipertensivos en el embarazo. Buenos días, doctor, una vez más. Buenos días, Liz. Buenos días. Aquí, hablar de un tema que yo creo que es muy interesante. Sí, bastante. Usted sabe que los desórdenes hipertensivos del embarazo son la principal causa de muerte materna. Aunque ahora la literatura norteamericana habla de que puede ser la segunda causa después de la hemorragia relacionada con precisamente con el embarazo, todavía en muchos de nuestros países sigue siendo la principal causa de muerte materna. Y esto es trascendente porque los índices de salud de un país se miden por 3 parámetros fundamentales. Uno es las muertes maternas, la muerte de niños nacidos vivos y el estado nutricional de la población. Son 3 de los principales indicadores de cómo anda precisamente la calidad de salud de un país. Entonces todavía tenemos problemas. En primer lugar porque quizá estos problemas muchas veces no se detectan a tiempo. Y yo pienso que hay todavía algunas disquisiciones que hay que establecer, algunas puntualizaciones. Usted sabe que esto, en muchos casos, la causa es desconocida, sí se conocen mecanismos, pero no se conoce exactamente en muchos casos, porque hay un grupo de pacientes que sí, que son hipertensas, mujeres que son hipertensas que se embarazan. Exacto. Esas sí ya se saben, aunque no se conozca la causa de la hipertensión. Y los otros es una hipertensión que es inducida por las respuestas que se producen por la liberación de sustancias en la placenta, en la cual la madre no tiene una respuesta adecuada, es decir, no hay una tolerancia. Y eso precipita una serie de fenómenos, de alteraciones, que entonces van a provocar daño vascular sistémico en la madre y que también van a repercutir en el bebé. De tal manera que aumenta la mortalidad para los dos. Y lo que sí sabemos es que hay una serie de factores de riesgo que van ligados al desarrollo de hipertensión en el embarazo. En primer lugar, se considera como desórdenes hipertensivos la hipertensión crónica que se puede complicar durante el embarazo con lo que se conoce como preeclampsia y eclampsia, que son las fases más severas y las que están relacionadas con los mayores daños que puede producirse en la madre y en el feto. Está la hipertensión gestacional, que es la benigna, porque es una hipertensión que aparece después de las 20 semanas del embarazo, que cursa sin ningún tipo de trastorno, pero que eso lo sabemos ya al final, que no ha cursado. ¿Por qué? Porque muchas veces la hipertensión está ahí, no ha habido ninguna molestia, pero al momento del parto o después del parto aparecen complicaciones como son las convulsiones, que sería la eclampsia, incluso con repercusiones importantes sobre la salud. Está esa hipertensión gestacional que puede evolucionar, al igual que la hipertensión crónica, que pueden evolucionar hacia la preeclampsia y la eclampsia. Y obviamente hay un desorden hipertensivo que se sale de estos 4 tipos, pero que muchos autores lo incorporan como parte de los mismos, que es el llamado síndrome de HELLP. Síndrome de HELLP, sí, como de ayuda. Sí, pero con doble L en ese caso. Ok. Sí, HELLP, que es un acrónimo en inglés que significa hepatic, elevación de las enzimas hepáticas, y además disminución de las plaquetas, la producción de lo que se llama hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y disminución de las plaquetas. Este es un cuadro muy severo que puede incluso acompañarse con la muerte de estas pacientes. La preeclampsia obviamente es una fase ya más avanzada de la hipertensión en el embarazo, que entonces se va a manifestar con síntomas, manifestaciones clínicas. La hipertensión se hace más importante, o sea, el nivel de hipertensión se hace más importante, las pacientes comienzan a tener dolor de cabeza, comienzan a tener otro tipo de manifestaciones clínicas, incluyendo dolor aquí en el epigastrio, donde la gente dice la boca del estómago, y aparece, aunque no necesariamente en principio, la presencia de proteínas en la orina. Eso antes era una condición obligatoria para hablar de preeclampsia. Ya no, ya sabemos que usted puede tener preeclampsia nada más con los síntomas que tenga,
asociado a la hipertensión. En la medida en que aparezca proteinuria, bueno, pues el diagnóstico es más importante y estaríamos hablando de una preeclampsia severa. Y habría que tomar medidas muy importantes para que esta paciente no se complique y llegue al estado de eclampsia. La eclampsia no es más que la presencia en esas condiciones de convulsiones. Es decir, la paciente puede no haber tenido ningún tipo de manifestaciones clínicas, pero la aparición de convulsiones define que esa paciente tiene eclampsia, que es la fase más severa de la hipertensión o del desorden hipertensivo en la embarazada, porque puede comprometer a la vida del paciente, inclusive asociado al síndrome de Hell, que también puede acompañarse de edema pulmonar, estado de coma, eventos vasculares cerebrales, es decir, y hay una frontera que no se puede definir entre la preeclampsia y la eclampsia. Por eso es que hay que poner atención rápida, doctor. Rápidamente, por eso desde que una mujer se embaraza, desde que esa mujer se embaraza, tiene que tener un cuidado especial. Claro. Hay factores de riesgo, múltiples factores de riesgo. Y el primer factor de riesgo son los embarazos en menores, sobre todo en menores de adolescentes. 18 años, en adolescentes. Ahí se pueden presentar con más frecuencia los desórdenes hipertensivos. En los primeros embarazos y sobre todo en menores. Okay. También hay un alto riesgo para aquellas que ya han tenido múltiples embarazos que se embarazan en edad tardía, después de los 40 años. También hay un mayor riesgo. Las que tienen embarazos gemelares. Si existe una historia familiar de eclampsia y preeclampsia en la familia, en las madres, en las hermanas, es decir, en las del sexo femenino que se embarazan. Las pacientes que durante un embarazo o antes del embarazo ya desarrollan diabetes o que tienen problemas de insuficiencia renal o enfermedad renal, es decir, las que tienen enfermedad renal o enfermedades de tipo inflamatorio como de tipo autoinmune como el lupus sistémicos u otro tipo de enfermedades inflamatorias como las vasculitis, es decir, que necesitan un chequeo rutinario desde el principio y un seguimiento especial para evitar estas complicaciones que pueden contribuir con la muerte no solamente de la madre, sino también del producto del bebé que se estaba incubando, que se estaba desarrollando. Claro. Y esto es muy importante además porque hay un aumento de la probabilidad de partos prematuros, de partos inmaduros. Otro factor de riesgo es la obesidad. La obesidad. O sea, esa mujer que está en obesidad antes de salir embarazada, lo ideal sería, se habla mucho, doctor, ahora de este nuevo concepto de las consultas preconcepcionales, que es una cultura que debemos impulsar para evaluar esa condición general de la mujer antes de embarazarse. Entonces, si está en obesidad, tratar de trabajar eso porque puede ser un riesgo. Exacto. Y como hay otros problemas, por ejemplo, infecciones, pacientes que tienen una infección por la bacteria de la sífilis. O que tienen alguna enfermedad viral que puede complicar el embarazo. Es decir, no solamente antes, sino el seguimiento después. Por eso se hace un screening, se hace una buena evaluación inicialmente de toda la historia clínica de esa paciente, de la historia familiar, si toma medicamentos por los riesgos que pueden haber para afectar el embarazo. Es decir, y así hay otros factores de riesgo. Por ejemplo, yo te mencionaba la diabetes, la obesidad, como ya la hipertensión sí existe, esas otras enfermedades y otras condiciones clínicas que pueden implicar, se debe evaluar si estos pacientes tienen algún estados protrombóticos u otro tipo de enfermedades que pudieran afectar al embarazo. Por eso en las maternidades, que es donde más organizada está la consulta de las embarazadas, aunque a nivel privado también se hace, es clínicas especiales para seguir a estos pacientes que son embarazos de alto riesgo, que necesitan citas más frecuentes, una evaluación mucho más frecuente y en la que también se emplea en la mayoría de los países, y sé que aquí se está haciendo en muchos centros de atención primaria, donde se puede, porque a veces hay tantos pacientes que no se pueden seguir, pero sí, de acuerdo a las normas establecidas, sí se puede hacer un seguimiento de las embarazadas para que vayan a su consulta, si están teniendo algún tipo de complicación, para que se apliquen las vacunas que se necesitan, como la vacuna del tétano, y hacerse sus análisis periódicos que son necesarios.
previo en la primera etapa del embarazo y en las etapas subsiguientes, que es tan importante la alimentación, el seguimiento de esa paciente para evitar este tipo de complicaciones. Es muy interesante, doctor, eso que menciona, y porque ya usted hablaba de que hay un mayor riesgo de que se presente un desorden hipertensivo en el embarazo cuando se trata, por ejemplo, de un embarazo en adolescente, que regularmente esos embarazos pues llegan a esa consulta de ginecología y obstetricia cuando ya han pasado varios meses. Entonces no se logra establecer ni el estado de salud general de esa madre, ni dar el seguimiento en esos primeros meses de embarazo para poder evitar este tipo de complicaciones. O sea que ahí tenemos un problema importante, doctor. Claro que sí, sumamente importante. Tú sabes que esos embarazos menores, como tú dices, porque muchas veces son embarazos escondidos. Exacto. Entonces no se le da el seguimiento y entonces llegan ya con la complicación, muchas veces sin poder hacer mucho por la paciente o evitar que se complique. Entonces hay que educar a la población, sobre todo a las muchachas jóvenes, permanentemente en las escuelas, en la familia, para que esto, en caso de ocurrir un embarazo, sin ningún temor, ponerlo en conocimiento de su familia, visitar al médico para que evitemos dificultades. Fíjate que hay una serie de riesgos cuando tú tienes hipertensión, por ejemplo, crónica inclusive, de que puede haber más problemas de problemas de la placenta, de que se puede desprender la placenta, lo que se llama desprendimiento de placenta o placenta previa, que se acompañan de hemorragia y que son eventos agudos para ser terminado el embarazo, inclusive en muchos casos. Esto es muy importante, inclusive las hipertensas crónicas tienen mayor riesgo de terminar en cesárea, mayor riesgo de eclampsia, mayor riesgo de desprendimiento de placenta. Es decir, hay una serie de trastornos y como yo te decía ahorita, fíjate que el seguimiento de los niveles de presión arterial en toda embarazada es sumamente trascendente. ¿Por qué? Porque muchas veces la paciente viene a la consulta y ¿qué sucede? ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Que la paciente cuando viene generalmente tiene la presión normal. Entonces hay que hacer seguimiento inclusive con monitoreo de presión en la casa, sobre todo cuando hay manifestaciones clínicas de dolor de cabeza, de cefalea. ¿Por qué? Porque precisamente en ese momento ella puede tener presión alta y sin embargo cuando va a la consulta la presión está normal. Sin embargo está desarrollando un desorden hipertensivo del embarazo que muchas veces hasta sin síntomas, como yo dije al principio, pueden debutar con una convulsión o con una crisis ya hipertensiva. Hay un problema en la definición de la hipertensión en el embarazo, eso yo lo enseño mucho. Tú sabes que aquí hemos hablado sobre las cifras de hipertensión y todavía en algunas guías se mantienen que hipertensión en el embarazo se define como la presión de 140 o más la sistólica y de 90 milímetros de mercurio o más la diastólica. Pero sin embargo, como tú sabes, la embarazada y prácticamente todas, si no son hipertensas, todas se manejan con presiones bajas. O sea que si uno comienza a ver un comportamiento anormal de esa presión, es decir, normalmente andan con presiones de 90-60, 160, 160. ¿Y eso por qué, doctor? En los casos en los que no hay desorden hipertensivo. Porque hay un aumento, hay una serie de cambios fisiológicos en el embarazo a nivel cardiovascular que aumenta el volumen circulante, porque entonces la placenta tiene que estar, circula sangre a través de la placenta y el feto, y entonces hay un aumento del volumen. Entonces, por eso las embarazadas generalmente tienen anemia, porque necesitan alimentarse mejor. Inclusive aparecen soplos, que es consecuencia de ese volumen que está circulando por los vasos sanguíneos, que no son patológicos. Se produce una serie de cambios. Son parte de los cambios del embarazo. Exacto, de manifestaciones clínicas. Hay que estar muy al tanto de que esto entonces no se vaya a asociar con cambios. ¿Por qué? Porque en esa interrelación entre el feto y la madre se van produciendo una serie de cambios. Entonces, ¿qué sucede? Que en la placenta se produce una serie de cambios. A veces esa placenta comienza a disfuncionar. Y esa disfunción placentaria lo que lleva es a liberación de una serie de sustancias que provocan una respuesta anormal en la madre. Respuesta con liberación de sustancias que son proinflamatorias, que son sustancias que producen acción sobre el endotelio vascular, producen vasoespasmo, y eso desencadena una serie de cambios, inclusive
con la formación de pequeños coágulos en esas pequeñas arterias y todo eso, donde afecta primero a la madre, donde se van a producir cambios sistémicos, es decir, en todo el organismo a nivel cardiovascular. Por eso tú ves que entonces comienzan a haber alteraciones en la función renal, en la función hepática, en la presión arterial. Y entonces vendrán los cambios que van a provocar también las alteraciones en el sistema nervioso central. Ok, entonces, doctor, tomando en cuenta eso que dice, de que justamente por esos cambios que sufre el organismo de una mujer en el embarazo, la presión puede presentarse bajita relativamente. Entonces, ¿a partir de qué rango consideramos de que esa presión hay que observarla y de que se puede presentar un desorden hipertensivo? Si tú tienes una paciente embarazada que en los primeros meses su presión es baja, que es normal que sea baja, si tú comienzas a ver que la presión comienza a subir por encima de 110 milímetros de mercurio, de 11, como dice la gente, que es lo normal en una mujer que no está embarazada en la población. Que comienza a estar, por ejemplo, ya en 80 milímetros de mercurio la diastólica, la mínima, que es igual a la población dice 8. Ya eso tiene que llamarte la atención. Que aunque se defina que la presión sea 140 o 90 o más, ya tú tienes que ponerle el ojo y hacer monitoreo para ver cuál es el comportamiento a nivel ambulatorio, porque puede ser que tenga esa presión en la oficina y no sea hipertensa realmente. Claro, para las pacientes que ya son hipertensas, entonces tu presión tiene que estar por lo menos en 130, no más de 130, 80, para mantener un buen control de la presión, aunque algunas guías anteriores hablaban de 130, 90. Pero si usted tiene presiones que están por encima de lo establecido como normal, en esa paciente que ya es conocida hipertensa y que está recibiendo tratamiento, entonces usted tiene que ponerle el ojo, porque esas pacientes van a tener un mayor chance de tener complicaciones durante el embarazo por la hipertensión arterial. Qué interesante, doctor, eso que usted señala, y le hacía la pregunta justamente porque tenemos que tener muy claro que lo que puede ser normal para una persona, o sea, el rango de 120-80, que es una presión normal para la población general, en una embarazada puede ser un signo de alerta de que se puede presentar una complicación por una hipertensión descontrolada en el embarazo. Entonces, importante que la gente tenga ese conocimiento, doctor, para evitar justamente esas complicaciones. Usted hablaba, doctor, del dolor de cabeza. Y siempre yo he escuchado, no, a la mujer embarazada no debe dolerle la cabeza. Esa atención que debe tener la mujer embarazada al dolor de cabeza como un signo de que algo puede estar ocurriendo, no restarle el valor que tiene e ir en busca de descartar un diagnóstico como hipertensión en el embarazo. Correcto. Fíjate que a veces inclusive puede ser que entonces en el hogar o por familias, vecinos que le toman la presión y puede estar ligeramente elevada. Cuando viene a tu consulta, la paciente tiene su presión normal, cuando va a su consulta de maternidad. Entonces, eso debe llamar la atención, hacer un monitoreo rápido, hacer una evaluación general sobre signos clínicos, cómo andan sus pruebas hepáticas, cómo andan sus pruebas renales, porque inclusive un valor normal de creatinina, valor normal, que haya cambiado, que la creatinina como una prueba de función renal, sobre todo si llega a los niveles normales, máximo, sospecha que puede haber algo. Entonces, eso es muy importante que la población lo sepa, que cuando se le hace su evaluación para ver cómo está su función renal, su función hepática, cualquier cambio que aparezca, si ha estado sufriendo dolor de cabeza o que se detecte hipertensión, inmediatamente póngale el ojo, observación estrecha, para que no haya complicaciones en los próximos meses. A mí me gusta, doctor, hacer énfasis en algo que es muy suyo y que usted repite mucho en sus programas aquí en este segmento de cardiología, de que hay que pensar en las enfermedades para poder ponerle atención, porque eso que usted menciona de llega una paciente que le refiere que le dolía la cabeza, pero cuando usted le toma la presión en la consulta, la presión está normal. Si el médico no piensa en que puede estar presentando un trastorno hipertensivo, no le va a mandar el monitoreo para confirmar esos cambios que está teniendo la mujer en la presión arterial. O sea que es importante que el profesional que está atendiendo a la mujer tenga como todas las alarmas encendidas, claro, para poder notar estos cambios y evitar esas complicaciones. Sí, porque un embarazo es una situación normal, pero con ciertas especializaciones, claro, ciertas particularidades. Cuidados. Porque como yo te dije, se van produciendo una serie de cambios en el organismo. Claro, claro. Que son normales
porque son transitorios. Estás gestando vida. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que tan pronto pasa el embarazo. Fíjate, por ejemplo, un aspecto muy importante. Antes no se contaba con eso de monitoreo, entonces ahora qué bueno que lo tenemos porque podemos hacer un seguimiento mucho mejor de esas pacientes. Hablándote un poco que se nos había pasado al cambiar los comentarios, uno de los factores de riesgo importante es que esa embarazada haya tenido hipertensión durante el embarazo anterior claro. O que haya desarrollado preeclampsia anteriormente. Entonces, por eso es tan importante el consejo que hay que darle a la embarazada, que no puede embarazarse hasta dentro de 2 años, porque existe un riesgo de volver a tener hipertensión y de volver a complicarse. Entonces, además de eso, tú sabes que la hipertensión, sobre todo la hipertensión gestacional, generalmente aparece después de las 20 semanas y desaparece a las 12 semanas después del posparto. Ok, o sea que hay que dar ese seguimiento desde las 20 semanas hasta después del parto, doctor. Exacto, pero sin embargo, algunos pacientes quedan con hipertensión. Entonces, ahí hay que investigar también si tiene algunas otras razones para que quede hipertensa. Pero lo más importante hoy día es que a esa embarazada que tuvo hipertensa, que desapareció la hipertensión, ya es considerada como una paciente de mayor riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular en el futuro. Claro, ya el cuerpo dio una señal, hay que ponerle atención. Y que pudo haber quedado una secuela mínima a nivel vascular, pero que va a repercutir en el tiempo. Entonces, eso es muy importante porque las personas creen, o la población cree en general, que no, desarrolló hipertensión pero desapareció. No, ya eso es una marca que usted tiene que le impregna un riesgo futuro para desarrollar enfermedad cardiovascular. Así es. Este tema está demasiado interesante. Nosotros les motivamos a que usted siga pendiente de todas las informaciones que el doctor Ángel González Medina va a suministrar en lo que resta de programa. Ahora tenemos que hacer una breve pausa, pero nosotros retornamos de inmediato. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.